desierto ha sido desde siempre un espacio árido e inmutable, opuesto tenazmente a la presencia humana. Una región en la que reinan la soledad y el abandono, y donde solo el viento se esfuerza en recoger y trasladar algunas voces y sonidos de la naturaleza. Es difícil imaginar un desierto vivo, capaz de hablar y comunicar mensajes. Un desierto ansioso de conversar con los humanos. Sin embargo, existe una región así. Un lugar único en el mundo, donde las pampas inhóspitas han guardado por miles de años el mensaje encriptado de una civilización antigua, que al parecer quiso prolongar su existencia más allá del tiempo y del espacio. Las enigmáticas líneas y dibujos que aparecen grabados en el suelo de las pampas de Nazca, al sur del territorio peruano, constituyen uno de los legados más extraordinarios que los pueblos del pasado heredaron a las generaciones del futuro. Allí, sobre el árido terreno que el sol no se cansa de secar, aparecen enormes dibujos geométricos que apuntan a los 4 puntos cardinales de la Tierra. Figuras de animales que alguna vez fueron sagrados, y dioses de apariencia humana, trazados cuidadosamente por la mano de un artista gigantesco, que utilizó el desierto como un lienzo para dejar un testimonio gráfico que solo es posible distinguir desde los cielos. Pero aun cuando su fama ha recorrido el mundo entero, todavía nadie ha logrado descifrar con exactitud cuál es el objetivo o el mensaje que encierran los gigantescos dibujos. ¿Fueron tal vez un calendario astronómico que repetía en el suelo lo que nuestros antepasados veían en las estrellas? ¿O quizás dibujos rituales destinados a atraer la atención de los dioses voladores? ¿Fueron parte de un sistema de regadío o solamente el divertimento de un pueblo que celebraba sus fiestas dibujando sobre la tierra? Nadie puede decirlo con seguridad. Lo que sí sabemos con total certeza es que estas líneas no se hubieran conservado ni habrían atraído la atención de la ciencia, de no ser por la agudeza y la paciencia de una mujer que desde el día en que las vio, decidió dedicar su vida entera a protegerlas y estudiar su contenido. Ella fue la primera que captó el mensaje del desierto, la primera que estuvo dispuesta a vivir 50 años bajo el sol para entenderlo. Y finalmente, la única que consiguió arrancarle a las pampas algunas respuestas frente a las innumerables preguntas que plantean estas líneas. Esa mujer se llamaba María Reiche. No había nacido en el Perú, ni tampoco vino a estudiar las líneas. Pero su destino la atrajo irresistiblemente desde miles de kilómetros de distancia hasta pararla sobre el desierto de Nazca, donde el misterio de las líneas la cautivaron desde el primer instante en que las vio, y ya nada pudo alejarla de ellas hasta el último día de su vida. Una fría mañana del año 1932, bajo el opaco cielo del puerto del Callao, María Reiche pisó por primera vez suelo peruano. Ella era en aquel entonces una esbelta joven de 29 años recién llegada de Alemania, feliz de tocar tierra firme luego de 5 largas semanas de navegación desde los puertos europeos. Ella había sido escogida entre las 80 personas que respondieron a un aviso publicado en un diario alemán solicitando una profesora para los hijos del cónsul en el Perú. Sorprendida aún por su elección, se preguntaba si esta no sería acaso una primera señal que le ponía el destino, indicándole el camino que seguiría su vida en el futuro. María Reiche Gross-Neumann nació el 15 de mayo de 1903 en la pequeña ciudad de Dresden, considerada entonces la Florencia de Alemania, por su permanente actividad cultural y sus magníficos edificios de estilo barroco,
La futura científica, junto con su hermana Renate, 3 años menor que ella, se crió en un hogar donde el constante aprendizaje de las ciencias y las artes eran estimuladas por su madre, Anna Elizabeth Newman, mujer de férreo carácter y sólida formación intelectual, que un día debió tomar las riendas del hogar, tras la muerte en el año 1916 del juez Felix Reiche, el padre de María, cuya vida terminó en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Apasionada desde joven por el estudio de las ciencias exactas, María demostró una temprana vocación por las matemáticas y la astronomía, materias en las que destacó a su paso por la Universidad Técnica de Dresden, de donde egresó como maestra en el año de 1928. Para entonces dominaba casi a la perfección 4 idiomas y también contaba con una sólida cultura musical. Pero pocos sabían que desde muy niña se había sentido inmensamente atraída por ese lejano y misterioso país llamado el Perú. Comienza un día a revisar el atlas y ve el mapa del Perú, ¿no? Y pensó que quizás sería un país maravilloso para visitar, y lo encontraba pues exótico y lleno de riqueza cultural. Ahí yo creo que ella empieza a tener como un sueño, ¿no? De una esperanza de poder conocer algún día un país tan exótico como era pues cuando ella tenía 12 años, ¿no? Después de visitar Lima brevemente y antes de continuar su viaje hacia el Cusco, María aprovechó su breve paso por la capital para visitar una y otra vez el Museo Nacional de Arqueología, tratando de aprender todo lo posible acerca de las civilizaciones del antiguo Perú, que solo había conocido a través de sus libros de historia. Desbordante de curiosidad, la joven solía detenerse a contemplar durante interminables horas los dibujos y figuras geométricas que adornan los ceramios antiguos, como si estos fueran los signos de un lenguaje cifrado que ella pudiera interpretar de tanto observarlos. Cuando por fin viajó a la ciudad imperial, María fue recibida por el cónsul y de inmediato se hizo cargo de la instrucción de los niños. Entregada a su labor, no pasó mucho tiempo antes de que su ternura e inagotable paciencia le reservaran un lugar en el corazón de los pequeños. Cuentan que para hacer sus clases más didácticas y amenas, la joven maestra solía sacar a los chicos de los solemnes y sombríos salones de la residencia del diplomático y se los llevaba de paseo por el campo. Allí, en contacto directo con la naturaleza, profesora y alumnos descubrían juntos cómo el cambio de escenario estimulaba tremendamente las ganas de aprender y conocer todo lo que les rodeaba, sin tener que limitarse a lo que podían encontrar en los textos de enseñanza. Cuando terminaba su trabajo y los niños se iban a descansar, María solía realizar largas y solitarias caminatas por los campos del Cusco. Una inquietud inexplicable agitaba constantemente su espíritu, y entonces se preguntaba si acaso únicamente su labor como maestra la había llevado tan lejos de su patria, hasta este país antiguo y lleno de historia. Algo más tenía que haber, se imaginaba, aunque no pudiera precisar qué. Al finalizar su primer año como maestra particular, el contrato de María, que era por 2 años, quedó súbitamente cancelado por alguna razón que ella no comprendió en su momento. Años después, Clorinda Caller, biógrafa y amiga de la científica alemana, sugeriría que el motivo por el cual María perdió su empleo fueron los celos de los severos padres, que se disgustaron al ver que sus niños escapaban de ellos y corrían siempre a refugiarse en los brazos de la dulce y comprensiva maestra. De nuevo en Lima, y a pesar de encontrarse completamente sola, decidió permanecer en el Perú en lugar de volver a su patria. Algo la retenía, sin saber qué era exactamente. Pero esa inquietud no le causaba mayor molestia de momento. Debía tener paciencia, pensaba, y continuar esperando, convencida
de que la señal del destino, tarde o temprano, terminaría revelándose. Aquel entonces le escribió una carta a su madre en donde le decía: es posible que viva algunos años más en el completo anonimato, hasta que el destino me considere digna para asignarme la tarea que ha determinado para mí, aquella tarea para la cual he nacido. Yo creo que se trata de un trabajo específico, para el cual me estoy preparando inconscientemente, formándome y aprendiendo. Tú no debes de creer que me encuentro interiormente estática, solo porque no muestro que avanzo exteriormente. Mientras la espera continuaba, María consiguió un empleo como profesora de inglés en un colegio y empezó a hacerse conocida como maestra de idiomas y eficiente traductora. En aquella época conoció a la inglesa Amy Meredith, interesada en recibir clases de alemán. Esta distinguida mujer, que administraba un elegante salón de té en el pasaje Olaya del centro de Lima, llegó a tener un gran afecto por María y no dudó en brindarle trabajo como contadora de local, cuando la escuela en donde enseñaba la joven alemana se vio forzada a cerrar sus puertas. El salón de té de Amy Meredith era el habitual lugar de reunión de un grupo de intelectuales, profesores de la Universidad de San Marcos, entre los cuales destacaba un pequeño caballero de origen humilde, pero que gozaba ya de un enorme y merecido prestigio. Era el arqueólogo Julio César Tello. Una tarde del año 1939, un pálido y espigado señor de finos modales hizo su aparición en el salón de té y se acercó a conversar con la dueña del local. Se trataba de Paul Kosok, arqueólogo norteamericano de origen ruso, que andaba buscando a la ya famosa traductora María Reiche. Cuando tuvo oportunidad de conversar con ella, el doctor Kosok le comentó visiblemente emocionado un reciente descubrimiento que había realizado en las pampas de Nazca, en el departamento de Ica. Se trataba de unas extrañas líneas, unos trazos geométricos gigantescos que había visto en medio del desierto. Kosok había visitado el lugar atraído por la idea de encontrar en esos raros dibujos los restos de algún antiguo canal de irrigación, pero pronto se dio cuenta de que ese no era el objetivo de las líneas. Tampoco le pareció que fueran caminos incaicos como asumían los antiguos pobladores de la zona. Realmente no podía comprender para qué hicieron esos dibujos y líneas los antiguos peruanos. Así que se empeñó en descubrir el misterio. María, compartiendo su inquietud científica, le pidió que la llevara con él la próxima vez que fuera a visitar la pampa. Corría el año de 1941, cuando Paul Kosok llevó a María Reiche a conocer aquellas misteriosas líneas. Ambos se encontraban recorriendo la pampa bajo el ardiente sol de Nazca, cuando María sintió un profundo estremecimiento que se esforzó en ocultar al arqueólogo. De nada le hubiera valido tratar de explicar lo que sentía. Él no hubiera podido comprender la emoción que la embargaba. Por fin, había encontrado la señal que pacientemente había esperado durante años. Y no se trataba de una, sino de varias señales. Tantas como líneas y figuras iba encontrando en su camino. Allí, María comprendió sin ninguna duda que su misión, su razón de ser sería en adelante descubrir los secretos que encerraban los misteriosos dibujos de la pampa. Cualquiera que fuera la suerte que le deparara el porvenir, ella tenía que quedarse en ese lugar. Nazca sería su hogar, desde allí y para siempre. Desde sus primeros recorridos por el vasto desierto de Nazca, las singulares condiciones geográficas del lugar llamaron poderosamente la atención de María Reiche y el doctor Kosok. Al viajar entre las ciudades de Ica y Palpa, ellos notaron que los cerros tenían un color oscuro,
casi negro, que se hacía aún más evidente ante el contraste con el cielo, casi siempre azul y despejado. Raspando la superficie del terreno, María descubrió que bajo la capa oscura que se veía a simple vista, el suelo del desierto era amarillo, casi blanco. Esta diferencia de color entre la capa superior y la inferior hacía posible que utilizando un simple palo se pudiera dibujar sobre la tierra como si se tratara de una pizarra gigantesca, extendida en todas direcciones hasta la línea del horizonte. Tiempo después, los investigadores descubrirían que Nazca es una región excepcionalmente rica en fierro y que el color característico de los cerros y el suelo son resultado de la oxidación del mineral al contacto con el aire. Conocedores de esta característica del terreno, los antiguos habitantes de la región habían utilizado la pampa para dibujar sobre ella las más caprichosas figuras y diseños geométricos que les dictaba su imaginación. Figuras que ahora los científicos del siglo XX medían y fotografiaban con esmero. Surgía entonces una nueva pregunta. ¿Cómo era posible que esas figuras, trazadas tan superficialmente sobre la tierra, lograran perdurar casi intactas a través del tiempo? Después de largos meses de trabajo en el desierto, se les hizo evidente que el clima de las pampas de Nazca tiene mucho que ver en esta conservación. El clima de esta zona no es nada parecido al del resto de la costa peruana. Aquí hay una atmósfera especial, un microclima donde no se presenta la humedad típica de la costa ni las lluvias periódicas de la sierra. Tal como María anotaría después en sus cuadernos de trabajo, estas pampas, que se encuentran a una altura aproximada de 600 metros sobre el nivel del mar, no pertenecen ni morfológica ni climáticamente a la costa. Son más bien un raro escenario creado por la naturaleza que se encuentra a más de 40 kilómetros de distancia del mar y separado de este por una serie de elevaciones que se suceden a lo largo de la línea de la costa, lo que ha impedido también que las arenas de las playas lleguen hasta aquí, volando con el viento a cubrir las misteriosas líneas. La suma de estos factores climáticos y geográficos ha hecho posible que las extrañas pampas dibujadas permanezcan inalterables a través del tiempo, convirtiéndose en un caso de conservación único en el mundo. Poco a poco, algunas de las dudas se iban despejando para este par de investigadores, pero la pregunta fundamental seguía siendo la misma. ¿Cuál era la razón de ser de esos enormes trazos cuidadosamente delineados y que parecían hechos para ser vistos desde las alturas? Una primera hipótesis surgió a partir de un hecho casual. Durante un atardecer, luego de una de las tantas jornadas de trabajo, ambos estudiosos se percataron de que el sol, que ya empezaba a ocultarse en el horizonte, se estaba poniendo casi exactamente sobre el final de una de las largas líneas. Pensaron entonces que esa podía ser la respuesta al gran enigma. Las líneas y dibujos estaban orientados siguiendo los movimientos del sol en el espacio. Y el arqueólogo comentó emocionado que ese era un importante indicio de que los antiguos pobladores de Nazca manejaban complejos conceptos de astronomía y que el trazo de las demás figuras no estaría entonces gobernado por el azar, sino por un riguroso orden cósmico. Kosok se sintió tan seguro de la veracidad de esa teoría que no dudó en afirmar: nos encontramos ante el calendario astronómico más grande del mundo. Pero aun si estaba en lo cierto, ¿cómo debía leerse ese complejo y misterioso libro abierto que era la Pampa? En adelante, ambos se esforzarían en buscar silenciosa y obstinadamente la respuesta a esa monumental pregunta, que
que no resultó tan sencilla de contestar como habían creído en un principio. Poco tiempo después, el arqueólogo norteamericano se alejó de Nazca, dejando a María Reige sola con todo el trabajo y con miles de hipótesis girando febrilmente en su imaginación. Las líneas de Nazca se habían convertido en una pasión de su vida. Parecía como si los dioses de la pampa la hubieran hecho cautiva y quisieran entablar con ella un diálogo que estaban esperando desde siglos. Tanto en aquella época como en nuestros tiempos, resulta difícil imaginar que una mujer joven y atractiva como María, dueña además de un notable grado de instrucción, aceptara voluntariamente y sin amilanarse las durísimas condiciones que le imponían sus trabajos de investigación. Apenas si hacía un alto en su fatigante jornada para comer algunos pocos alimentos que sostenían su delgado cuerpo. Un frasco con agua de chancaca y algo de fruta eran sus provisiones favoritas. Y por increíble que parezca, eso era todo lo que comía en el día. En parte por no perder las horas de estudio y en parte porque eso era lo único que podía pagarse con su pequeño sueldo de maestra. Tan pronto salía el sol sobre las pampas, la obstinada científica retomaba sus duras faenas, como si fuera lo más natural del mundo, dormir y trabajar sobre el desierto, alejada por completo de la gente y del ruido de las ciudades. Los viejos camioneros que transitan entre Palpa y Nazca todavía recuerdan la imagen de María Reige empuñando una escoba, trabajando totalmente sola en medio de la pampa. ¿Cuántos lugareños se habrán preguntado entonces, ¿qué hace esa gringa loca barriendo la pampa? Para la gente sencilla de los pueblos del desierto, era difícil comprender cómo podía una mujer imponerse un trabajo tan extenuante en un lugar donde aparentemente no había nada valioso o interesante para ver. Enterada de sus difíciles condiciones de trabajo, Renate, la hermana menor que vivía en Alemania, le envió dinero para que se comprara un automóvil. María adquirió entonces un económico Volkswagen y pronto el pequeño vehículo se convirtió en una minúscula casa rodante, en donde la científica trabajaba, protegiéndose apenas del inclemente sol, con una sábana blanca puesta a la manera de un toldo. Para entonces ya era una figura conocida por los nazquenses, y aunque todavía no eran muchos los que comprendían y valoraban su trabajo, la gente empezaba ya a reemplazar el recelo por las primeras muestras de simpatía. Por aquel tiempo, María pidió a los dueños de una hacienda llamada San Pablo que le permitieran vivir en una pequeña casa abandonada que había pertenecido a un guardián. La humilde vivienda quedaba en los límites de la propiedad, en el Valle de Ingenio. No era más que un cuarto sucio, con piso de tierra, sin agua, sin baño y sin luz eléctrica. Pero para ella era el lugar ideal, porque se encontraba justo al borde de la pampa. Conforme pasaba el tiempo, María comenzó a reunir en una monografía todas las hipótesis y conclusiones a las que fue arribando en sus largos días de estudio. Años después, profesores y alumnos de diversas universidades de Estados Unidos y Europa leerían con auténtico interés un pequeño volumen titulado El secreto de la pampa, y a través de sus textos, fotografías y diagramas, los intrigados lectores descubrirían todo el cautivante misterio que encerraban las líneas de un remoto lugar en el mundo llamado Nazca. Pero ninguno de ellos hubiera sospechado siquiera que el material de ese libro había sido trabajado en una mísera cabaña llena de ratones. Así como su autora tampoco podía imaginar que pronto su abnegada labor en las pampas iba a salir a la luz y que un día su nombre sería conocido por el mundo entero.
Durante sus arduas jornadas de trabajo en La Pampa, María Reige reflexionaba en torno a una idea que acudía con frecuencia a su mente. Al igual que otras civilizaciones del pasado, pensaba la científica, los antiguos pobladores de Nazca debieron valerse de los astros para organizar actividades fundamentales como la agricultura y la ganadería, poder prever los cambios de estación o la llegada de fenómenos naturales como las sequías e inundaciones. La astronomía es quizás la más antigua de las ciencias. Desde tiempos inmemoriales, los pueblos han dirigido su mirada al firmamento y contemplado con asombro las estrellas y sus curiosas agrupaciones en el espacio. Pero luego de la contemplación, pasaron al estudio y empezaron a clasificarlas y darles nombre, imaginando con ellas las más diversas figuras de animales, seres humanos y personajes mitológicos entroncados con leyendas y costumbres locales. 550 años antes de Cristo, los babilonios trazaron el círculo del zodiaco, es decir, dibujaron un mapa del cielo y lo dividieron en 12 constelaciones o grupos de estrellas, cada una de las cuales recibió un nombre especial que perdura hasta nuestros días. Ese círculo sirvió de base para dividir al año en 12 meses y también dio lugar al nacimiento de una pseudociencia llamada astrología, que ha ganado mucha popularidad, haciendo creer que los astros tienen influencia sobre la vida de la gente. Cuando observamos las estrellas en el cielo, la mayoría de las veces hace falta una gran dosis de imaginación para encontrar alguna remota semejanza entre las constelaciones y las figuras con las que se les relaciona. ¿Se parece esto en algo a una osa? ¿O puede usted distinguir aquí la figura de un toro? Realmente todo está en la fantasía de las personas, pero aún así, las constelaciones fueron de suma utilidad para los viajeros y navegantes del pasado, que ubicándolas en el cielo, pudieron orientarse y encontrar su camino en los mares y océanos de la Tierra. En el hemisferio norte, la Osa Mayor fue durante siglos la guía inseparable de los marinos. Y en el sur, las brillantes estrellas de la Cruz del Sur marcaban con exactitud la ruta de los viajeros. Si lo hicieron otros pueblos en la historia del mundo, reflexionaba María Reige, ¿no sería posible también que los antiguos pobladores de Nazca estudiaran el firmamento y se prepararan para los acontecimientos que estaban por venir? ¿Acaso no era posible que ellos también hubieran identificado las constelaciones, bautizándolas probablemente con nombres de animales y cosas más cercanos a su realidad? El hallazgo de una nueva y extraordinaria figura en La Pampa, ubicada al sur del río Ingenio, le proporcionaría a la investigadora nuevos elementos para enriquecer esas hipótesis. María encontró los primeros trazos de una extensa y sinuosa figura que solo después de mucho trabajo logró descubrir en su totalidad. Se trataba de la imagen de un mono, pero no un mono cualquiera, sino uno gigantesco, con una cola interminable que daba vueltas sobre sí misma hasta formar un apretado espiral. Ese dibujo, que ahora es uno de los más reconocidos símbolos de las pampas de Nazca, sería el punto de partida para una de las más audaces hipótesis de la científica alemana. Esta figura debía ser, según María, la representación que los antiguos Nazca tenían de la unión de constelaciones que ahora conocemos como la Osa Mayor, con otras estrellas cercanas a esta. Al estudiar detenidamente la figura del mono y los trazos cercanos a ella, María observó que conectado al dibujo se encontraba una pista, que es como suele llamarse a las líneas geométricas que casi siempre acompañan a las figuras en esta pampa. Uno de los lados de esa pista se encontraba unido al mono y era cruzado por otra línea
que zigzagueaba 16 veces en toda su extensión. María dedujo a través de pacientes cálculos matemáticos que 1000 años atrás esa llamativa pista habría servido para marcar la posición de la estrella Bennet Nash, ubicada en un extremo de la Osa Mayor. A partir de esa coincidencia inicial, la científica creyó encontrar una relación directa entre la figura del mono y el conjunto de constelaciones que en ese momento brillaban en el espacio. Así, María interpretaba que las constelaciones de Leo mayor y menor formaban la cola del mono, mientras que las estrellas Pedda, Merak, Megres, Aliot y Misa completaban los dos brazos, y la agrupación de Canes Venatici representaban la cabeza del mono. Solo había que tener en cuenta el importante detalle de que en nuestro hemisferio, la Osa Mayor y sus acompañantes se ven cabeza abajo. Todos esos astros coincidían, según sus cálculos, en ubicación y proporción con el mono de la Pampa, excepto por la estrella Dubhe, séptimo componente de la Osa Mayor, que en ese tiempo caminaba tan cerca del horizonte que no resultaba visible. Según la investigadora, la aparición en el cielo de esas hermosas estrellas anunciaba en otros tiempos la llegada de la época de lluvias, tan importante para las sedientas tierras de la costa. Pero cuando el agua de los ríos comenzó a escasear por largas temporadas, trayendo el fantasma de la sequía, el temor se apoderó de los pobladores de Nazca, quienes no encontraron mejor manera de implorar por el retorno del líquido que representando sobre la pampa, en gran escala, la figura que para ellos simbolizaba el agua. El mono era entonces algo así como el dios del agua para los antiguos Nazca, pues solo junto a su figura trazaron el imponente zigzag que representa el líquido vital en todo el mundo andino. Pero todas esas teorías cuya explicación detallada requería de complejos cálculos matemáticos y sólidos conocimientos de astronomía, resultaban de difícil comprensión para el común de la gente. Para muchos visitantes, educados o no, era más fácil creer que las misteriosas figuras de la Pampa, que ahora gracias al trabajo de María eran conocidas y visitadas por turistas del mundo entero, habían sido trazadas por viajeros extraterrestres que quisieron dejar aquí un recuerdo de su visita a nuestro planeta. Esa teoría de los platillos voladores fue desarrollándose y ganando adeptos a medida que la gente se preguntaba una y otra vez, ¿cómo pudieron los antiguos peruanos hacer dibujos tan grandes y perfectos sin tener un punto elevado desde donde mirar lo que hacían? Las figuras solo pueden ser vistas desde gran altura, y la Pampa no tiene ni siquiera algunos cerros altos. ¿Cómo lo hicieron entonces? María intentó una respuesta para esta interrogante a partir de una sencilla observación. En varios lugares de la Pampa era posible encontrar unas piedras grandes que parecían haber sido colocadas por los antiguos Nazca a manera de hitos para indicar el origen o destino de un trazo. Partiendo de esas señales y con ayuda de unas sogas y estacas, se puede dibujar sobre el terreno cualquier figura sin tener necesidad de mirar desde la altura. Esta era una sencilla hipótesis de trabajo que aún faltaba pulir y comprobar científicamente, pero que María ofreció en un intento por detener las especulaciones antojadizas sobre el origen de las líneas. Sin embargo, nada pudo impedir que la imaginación de los expertos y curiosos que visitaban Nazca produjera cada cierto tiempo una nueva teoría acerca de la razón de ser de los dibujos. Y es que ahora todos se creían con derecho a ensayar una interpretación y debatir las teorías de María Reinhardt. Pero no todas las teorías que iban surgiendo eran tan delirantes y carentes de seriedad. Pronto,
Otros científicos tan respetables como María llegaron a la Pampa y estudiaron las líneas buscando sus propias respuestas. La estudiosa alemana, que siempre había trabajado en solitario, debió entonces acostumbrarse a participar en el debate científico que ella misma había iniciado al hacer pública su teoría de que las líneas representaban un gran calendario astronómico. Solo el tiempo y el disciplinado trabajo de los investigadores podría establecer de qué manera y con qué objeto los señores de Nazca dibujaron con tanto esmero estas figuras que miran al espacio, tratando de acercarse a las estrellas. Cuando María Reige propuso que la figura del mono representaba a una divinidad cósmica, a quien los antiguos nazquenses imploraban por la llegada del agua, se aproximó, tal vez sin proponérselo, a las ideas de otra importante investigadora del pasado peruano, que también estaba interesada en el estudio de los nazcas. Ella es la doctora María Rostorovsky, quien ha sugerido que las líneas y figuras del desierto de Nazca no fueron hechas con un propósito científico, sino más bien con una motivación religiosa. Según ella, aquí no hay nada de matemático ni astronómico, sino más bien una clara muestra de las creencias y ritos mágico-religiosos de los antiguos habitantes de la zona. ¿Para qué querían los nazquenses o los paracas? Porque yo creo que también eso remonta a tiempos anteriores. ¿Para qué querían un calendario complicado que ahora los investigadores todavía no entienden cómo funcionaba? Menos podrían hacerlo gente del siglo III. Hay que pensar y ponerse en la época y no solamente juzgar las cosas bajo el punto de vista actual y moderno. De acuerdo a sus propias investigaciones, la doctora Rostorovsky llegó a la conclusión de que si bien las figuras de la Pampa habían sido hechas para ser vistas desde las alturas, no era precisamente para halagar a las estrellas del firmamento, sino más bien para rendir homenaje a un dios volador, un dios temido y respetado por los pueblos del desierto. Según una antigua leyenda recogida por la historiadora, hace muchos años llegó a las tierras de Nazca un misterioso ser alado, luminoso y carente de huesos, llamado Kong. Se trataba de un poderoso dios, capaz de levantar montañas, cambiar el curso de los ríos y hacer producir deliciosos frutos en las tierras más seriasas. Kong transformó al desierto en un verde valle y lo pobló de hombres y mujeres que vivían en la abundancia. Pero los felices y despreocupados pobladores de Nazca se entusiasmaron tanto con la vida fácil que olvidaron rendirle culto al generoso dios volador, quien enfurecido los castigó convirtiendo la tierra fértil en árido desierto, dejando apenas unos cuantos ríos miserables que periódicamente se secaban, condenando a la muerte a los habitantes de la tierra. Atormentados por la sed y mirando cómo sus cultivos se perdían irremediablemente, los pobladores de Nazca decidieron un día implorar el perdón de Kong, pero en lugar de construirle altares o templos, decidieron dibujar en la inmensidad de la Pampa figuras místicas que fueran de su agrado y que él pudiera apreciar cuando descendía volando entre las nubes. Tal vez así, recibiendo esa ofrenda artística de los hombres, el dios soltaría las lluvias para beneficio de las tierras. Entonces este dios, por el mismo hecho de la leyenda que suprimió el agua, era también el dios que daba el agua. ¿Y qué cosa es lo más importante para los costeños? Es tener acceso al líquido elemento, porque sin agua las tierras costeñas no valen nada. Entonces lo que se trataba es de hacer festejos y de saber cuándo iba a venir ese dios volador. De acuerdo con esa vieja leyenda recogida por María Rostorovsky, cada año, cuando el dios volador surcaba los cielos de Nazca, el pueblo se reunía alrededor de las figuras para darle la bienvenida. Al parecer,
Los corredores y plazoletas formados por los trazos geométricos servían para indicar al dios Con los lugares en donde se reunían las diferentes clases sociales, los militares, los sacerdotes y el pueblo llano, debidamente organizados y dispuestos todos a rendirle pleitesía. Según la historiadora, es probable también que la multiplicación de las líneas y la sobreimpresión de unos trazos sobre otros ya existentes sean un reflejo del paso del tiempo y de la aparición de nuevos ayllus o familias que querían distinguir a su grupo de los demás y ser reconocidos por la divinidad a su paso por los aires. Con esta hipótesis, la doctora Rostorowski se aleja por completo de la interpretación astronómica planteada por María Reiche, sin por eso dejar de reconocer los méritos de la científica alemana, que fue la primera persona dispuesta a trabajar en serio para develar el misterio del origen de las líneas. Primero las ha dado a conocer mundialmente, después las ha protegido, ha pasado su vida protegiendo, investigando. Es muy meritorio, pero yo creo que estaba equivocada. Además, científicamente hay todo el derecho de presentar distintas teorías. Es justamente la parte no científica, no presentar teorías. Las teorías siempre se pueden presentar, allá de encontrarlas exactas o equivocadas. Pero ninguna interpretación, por seria y documentada que fuera, logró hacer que María Reiche cambiara de parecer. Esos niños son calendarios astronómicos. Ella continuó creyendo firmemente que las líneas y figuras representaban un gran calendario astronómico orientado por las estrellas, y defendió tenazmente esa teoría con la autoridad que le daban sus largos años sobre el desierto. Posteriormente, otros investigadores llegaron a la conclusión de que las líneas se hicieron probablemente para señalar las fuentes de agua subterránea que hay en el desierto, porque efectivamente algunas apuntan directamente a pozos de agua. Pero eso tampoco convenció a María Reiche. Para ella, eran un calendario inteligente y difícil de interpretar sin el apoyo de la matemática y la astronomía. Y así lo sostuvo tenazmente hasta el último día de su vida. Con el paso de los años, María Reiche se fue convirtiendo en un personaje muy popular y querido entre los peruanos. Cada vez que caminaba por las calles de Nazca o hacía sus compras en el mercado, la gente no dudaba en acercarse para saludarla afectuosamente. Atrás habían quedado aquellos años tan difíciles en que los nazquenses la miraban con cierta desconfianza por ser extranjera. Ahora todos la trataban con cariño y reconocían su esforzado trabajo en el estudio y conservación de las líneas de Nazca. Gracias a ese reconocimiento público, había podido abandonar la humilde cabaña al pie de la pampa, en donde vivió tantos años, e instalarse en una cómoda habitación situada en el primer piso del hotel de turistas de la ciudad, en cuyo salón de actos solía dictar constantes y concurridas conferencias. El Servicio Aerofotográfico Nacional de la Fuerza Aérea del Perú, quizás la primera institución en comprender y valorar su trabajo, también se puso a las órdenes de María, para apoyarla en su continua búsqueda de nuevas líneas y figuras. Ahora ya no tenía que caminar bajo el sol del desierto. A pesar de su avanzada edad, le gustaba subir a los aviones y sobrevolar largas horas la interminable pampa, mirándola con el cariño y asombro de la primera vez. Las más importantes instituciones culturales del Perú y el mundo le rendían también constantes homenajes valorando su labor. La aparición de nuevas teorías con nuevas interpretaciones para las líneas no habían podido mellar el reconocimiento al trabajo de toda su vida.
Pero los halagos y honores que recibió nunca lograron distraer su atención, entregada totalmente al estudio y la difusión de sus experiencias. A donde quiera que iba, María siempre trataba de acercarse a los jóvenes, hablándoles con gran pasión del legado cultural que representaban los dibujos de Nazca. Entregada por completo a su trabajo, María Reige jamás se casó ni tuvo hijos. Pero afortunadamente no tuvo una vejez solitaria. Renate, su querida hermana menor, llegó de Alemania para compartir con ella el tramo final de sus vidas. Hoy en día, pocos saben hasta qué punto las investigaciones de la científica alemana fueron posibles gracias al silencioso y desinteresado aporte de su hermana. Desde los primeros años, Renate, médico de profesión, había, entre otras cosas, financiado la publicación de sus libros, contribuido a pagar a los guardianes que cuidaban las líneas, y fue ella también quien financió en gran parte la construcción del mirador que hoy nos permite contemplar algunas de las figuras de la Pampa. Renate fue la compañera inseparable que hasta su muerte en el año 1995 se encargó de ayudar a María a sobrellevar los achaques de la vejez y la amargura que le produjo la progresiva pérdida de la vista. Ciega y afectada por el mal de Parkinson y otras dolencias, María tuvo que alejarse de sus queridas líneas de Nazca, instalándose en Lima, en la casa de Ana María Cogorno, otra fiel amiga y admiradora de su trabajo. Vaya, muy bien. Los pobladores de Nazca, que durante tantos años la habían visto recorrer incansablemente las solitarias pampas, habían llegado a creer que esta mujer era indestructible y que acaso los antiguos dioses de Nazca la habían elegido para que cuide de las líneas eternamente. Pero la muerte, que felizmente se demoró bastante en llegar, se presentó finalmente bajo la forma de un cáncer generalizado. La mañana del 8 de junio de 1998, María Reige falleció en una habitación del Hospital General de la Fuerza Aérea, alejándose de este mundo tan silenciosa y serenamente como había vivido. A pesar de tantos años de duro trabajo, María nunca pudo llegar a demostrar su teoría del gran calendario astronómico de manera irrefutable. Una vida no es suficiente para desentrañar un misterio que tiene siglos esperando. La dama de Nazca ha partido, pero su legado sigue viviendo entre los peruanos. Ella puso frente a nuestros ojos un enorme tesoro histórico del cual podemos sentirnos orgullosos ante el mundo. Pero el estudio todavía no ha terminado. El viento que sopla en el desierto, deslizándose encima de las gigantescas líneas, parece invitar a otros a continuar el trabajo que comenzó esa mujer irrepetible llamada María Reige.